Hola a todos, sean bienvenidos a esta su nueva clase del curso de Cálculo 3 y en esta clase, como ven en el pizarrón, vamos a empezar el tema de la regla de la cadena. Digo empezar porque es algo que vamos a estar utilizando de aquí en adelante y ustedes lo seguirán utilizando por el resto de sus carreras. Por supuesto, aquí vamos a ver la regla de la cadena en varias variables. Estoy totalmente convencido de que ustedes en sus cursos anteriores vieron la regla de la cadena para el caso de funciones que dependían de una única variable. Por lo tanto, esta clase la pueden considerar una extensión o generalización de la misma regla de la cadena, pero pensado en varias variables. Bueno, digamos, funciones de varias variables. Y yo encuentro ilustrativo que iniciemos este tema pensando en un ejemplo. Entonces, el ejemplo que les voy a poner es el siguiente, en el que yo tengo una cantidad, una variable w, una función w, dada por u a la 3 más b al cubo también, donde u está dado por xy al cuadrado y b es x al cuadrado seno de y. ¿Cuál es la idea? La idea pues es básicamente la misma que ustedes ya conocen de la regla de la cadena para funciones de una variable, pero ahora extendido, en este caso, funciones de dos variables. W es una cantidad que es función de u y de b, como ustedes lo pueden ver. Al mismo tiempo, u es función de x y b es función también de x y y. Por lo tanto, podrían ustedes pensar que w es también función de x y y, simplemente por la regla que están viendo ustedes en el pizarrón. Entonces, la pregunta que quiero que ustedes entiendan para esta clase es cómo podría yo calcular, por ejemplo, la derivada parcial de w con respecto a x. Entonces, fíjense de nuevo, les repito por si no queda claro, w es función de u y de b y a su vez u y b son funciones de x y y. Una manera de hacerlo y una manera de calcular esta derivada parcial, me imagino ya se les vino inmediatamente a la cabeza, es simplemente reemplazar lo que es u y b en esta función y ahí tomar las derivadas. Y es perfectamente válido, es perfectamente lógico y es una posibilidad. Pero aquí les quiero presentar una manera en la que podemos operar para calcular esta derivada parcial sin recurrir a pues reemplazar una en las otras, ¿no? Que bueno, es normal que se nos ocurra hacerlo de esa manera. Y por eso se llama la regla de la cadena. Y se los voy a presentar de una manera muy fácil. Ya en un momento regresamos a este ejemplo, pero entonces, si pensamos por ejemplo en el incremento de W, eso es algo que vimos la clase pasada, el incremento de W yo lo voy a poder escribir como la derivada parcial de W con respecto a U. Recuerden que W es función de U y de B por el incremento en U más la derivada parcial de W con respecto a B de el incremento con respecto a B. Y si tuviera más variables, pues simplemente las agrego. No hay ninguna situación allí. Y fíjense entonces cómo voy a construir la regla de la cadena, o más bien, cómo le voy a dar formalidad a la regla de la cadena en este caso, de varias variables. Entonces, ya tengo el incremento en W, en U y en B. Entonces, voy a dividir todo entre delta X, por ejemplo. Entonces, la delta de W por delta X va a ser igual a
de W de U delta U partido entre delta X más de W de V delta V partido entre delta X. Y entonces fíjense que cuando yo tomo el límite, cuando delta X tiende a 0, pues, ¿qué me va a resultar? El límite cuando delta X tiende a 0, este delta de W delta X, ¿en qué se transforma? Se transforma en la derivada parcial de W con respecto a X. ¿Por qué en la derivada parcial? Pues porque W es función de varias variables y aquí solo estamos tomando el límite cuando dejando las demás, la X, la Y, la W, la U y la B y todas las demás quietas, y estamos tomando el límite cuando delta X tiende a 0. Entonces, como es una función de varias variables, pues más vale que yo respete el hecho de que es una derivada parcial, porque las demás las estoy dejando quietas. La única que estoy variando es la X. Muy bien, y entonces este lado se me transforma en la derivada parcial. ¿Y qué va a pasar de este otro lado? Pues de este otro lado yo voy a escribir entonces de la siguiente manera: de W de U, el límite cuando delta X tiende a 0 de delta U partido entre delta X más, esto es multiplicado, de W de V del límite cuando delta X tiende a 0 de delta V delta X. Y estos límites, por las mismas razones de que este límite es la derivada parcial de W con respecto a X, este límite va a ser la derivada parcial de U con respecto a X y este límite de acá va a ser la derivada parcial de V con respecto a X. Y entonces, ¿qué obtuvimos al final? Pues obtenemos que la derivada parcial de U con respecto a X, o lo que es la regla de la cadena para la función W, es yo tomo la derivada parcial con respecto a la función U y luego multiplico por la derivada de U con respecto a X, la derivada que en algunos textos le llaman la derivada interna, más, y hasta aquí sería lo que ustedes recuerdan de la regla de la cadena de una única, cuando tenemos funciones de una única variable, ¿verdad? Cuando W es función de U y U es función de X, esta regla ya la conocían, estoy seguro. Ahora solo tienen que extenderla a más de una variable. Y en más de una variable, como les acabo de demostrar, pues simplemente suman las siguientes derivadas parciales. Entonces, faltaría de W de, en este caso, V de V de X. Y ya, porque bueno, en este caso no hay más variables. Pero si hubiera más variables, pues seguiría. Y equivalentemente, ¿cuál sería la derivada de W con respecto a Y? La regla de la cadena de W con respecto a Y, pues sería de W de U de Y, ¿verdad? Más de W de V de Y. Y con eso completaríamos, pues, las dos posibilidades, porque pues digamos son funciones de X y U y B, y completaríamos toda la regla de la cadena, pero más importante que eso pues es el espíritu, ¿no? Entonces queda establecida nuestra regla de la cadena, que la voy a poner quizás por acá, por lo pronto. Para tenerla así debo volver a ella. Y esto nada más era una demostración. Entonces, regresando al ejemplo, yo necesito calcular la derivada parcial de W con respecto a X. Entonces, lo primero que voy a hacer, fíjense, voy a calcular la derivada parcial de W con respecto a U. Ese es el primer término, que es inmediato, ¿no? Es 3U cuadrado. Multiplicado, me dice, por la derivada parcial de U con respecto a X. Entonces,
la derivada parcial de u con respecto a x. Y miren, aquí está inmediata. Me da y al cuadrado. Más, porque es lo que me dice, más la derivada parcial de u con respecto a b. Y la derivada parcial de u con respecto a b me da en este caso 3b al cuadrado. ¿Sale? Recuerden que las derivadas parciales consideran a las demás funciones constantes. Entonces, en este caso, u y b, cuando yo tomo la derivada parcial de w con respecto a u, b es constante, por eso aquí no aparece, porque la derivada de una constante es 0, y viceversa. Ténganlo muy en cuenta. Y me faltaría la derivada de u con respecto a x. Y la derivada de b con respecto a x, pues en este caso me daría 2x seno de y. ¿Correcto? Entonces, pues bueno, lo que restaría sería dejarlo todo en términos pues de la variable x o de la variable y. De nuevo, les repito, el resultado sería el mismo si primero reemplazo x y tomo la derivada, está muy bien, o si lo hago a través de esta regla de la cadena. Aquí, principalmente, yo les estoy presentando la regla de la cadena para este caso, de varias variables. Entonces, pues como ustedes ven, pues simplemente, ¿qué es u? Pues es xy al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí tengo 3x al cuadrado y a la 4 por y al cuadrado, pues entonces sería y a la 6, ¿verdad? Y con eso terminaría reemplazando u. Y por este lado, más 3b al cuadrado. B al cuadrado sería x a la 4 seno al cuadrado de y. Pero con esta x me daría aquí me daría x a la 4, x a la 5, x a la 5, y aquí tendría un seno al cuadrado. Con este seno me daría seno a la 3 de y. Y aquí tendría un 3 por 2 y me daría 6. Y ya, con eso terminaría lo que es la derivada parcial de w con respecto a x. Ahora, calculemos la derivada parcial de w con respecto a y. Entonces, de nuevo, de acuerdo con la regla de la cadena, que voy a tomar la derivada de w con respecto a u por la derivada parcial de u con respecto a y luego con la siguiente variable, que es b. Entonces, la derivada de w con respecto a u es la misma que ya teníamos, 3u al cuadrado. Y la derivada de u con respecto a y, pues la tengo acá, ¿verdad? Entonces me daría simplemente x. Oh, perdón, x, 2xy. Disculpen. 2xy. ¿Sale? Más la derivada parcial de w con respecto a b, que me daría 3b al cuadrado, por la derivada de b con respecto a y, ¿verdad? Pero la derivada de b con respecto a y es x al cuadrado coseno de y. ¿Sale? Y bueno, no he terminado porque tengo que poner u y b en términos de x y y. Entonces, cuando yo reemplace u, entonces en este caso me daría 3 por u al cuadrado, que sería x al cuadrado y a la 4, por 2xy. Ese 2 con este 3 me da 6. Esa x adicional aquí me daría x a la 3. Y esa y adicional me daría x a la 5. Perfecto. Bueno, ahí no me quedó muy bien. X a la 5 más 3b al cuadrado, pero b al cuadrado, ¿cuánto es? B al cuadrado es x a la 4 seno al cuadrado de y por x2, que aquí me daría x6, x a la 6,
Y el coseno, pues es coseno de y, ¿no? Entonces, esto me daría coseno de y ya acabé. Entonces, es, vaya, de alguna manera fácil el obtener las derivadas utilizando la regla de la cadena. Le reitero cuál es la importancia de la regla de la cadena. La importancia de la regla de la cadena viene de que tengo una función que depende de dos variables y a su vez esas variables, en este caso son u y b, dependen de otras dos variables o otra cantidad de variables, x, y y z. X, y en este caso. ¿Se puede dar que u y b dependan de tres variables? Sí, sí se puede dar. Que solo tenga, por ejemplo, en este caso, w igual a u a la 3 sin que aparezca b, y u dependiendo de x y y, sí. Y sigo aplicando la misma regla de la cadena, ¿verdad? Sigo aplicando la regla de la cadena como, pues bueno, ustedes la están viendo, cómo la podemos aplicar para conocer pues las derivadas de la función w con respecto a cualquiera de estas segundas variables. ¿Sale? Entonces, vamos a seguir viendo algunos otros ejemplos y extensiones a más dimensiones. Permítanme, les pongo aquí el teorema general de la regla de la cadena y es la extensión a ya n y m cantidades. Miren, dice así: si w es una función diferenciable de n variables, donde n es un número entero pero no está establecido, de n variables u1, u2 hasta un, donde cada una de ellas es función de m no es necesariamente n, por favor presten atención a eso y se los recalco, m no tiene por qué ser igual a n. Entonces, las ui's van a ser función de x1, x2 hasta xm, teniendo derivadas parciales continuas. Y si w es una función compuesta, pues al ser las u funciones de x y la w es una función compuesta, perdón, es función de las u, pues es una función compuesta. Entonces la derivada parcial de w con respecto a cualquiera de estas x, y va a estar dada por este producto, que es, bueno, igual la extensión natural de lo que estábamos viendo hace unos momentos en dos variables. Va a ser la derivada parcial de w con respecto a cada una de las u's, ¿verdad? ui, y la derivada de esa ui con respecto a esta xi. Y me voy a ir por todas y cada una de las derivadas de w con respecto a, fíjense, primero a u1 por la derivada de 1 con respecto a xi, la derivada de w con respecto a u2 por la derivada de u2 con respecto a xi, y me voy por todas las un hasta llegar a la derivada parcial de w con respecto a un de la derivada parcial de un con respecto a xi. Y esto lo puedo hacer para todos los valores de x de 1 hasta m, porque solo hay m variables en x. Lo más importante de aquí es que n y m pues son enteros, pero no tienen que ser iguales. En el ejemplo que vimos, pues coincidían. M y n eran 2 en ambos casos, pero no tienen por qué ser iguales. El caso general, pues vaya, pues depende del problema, ¿no? Pero no tienen por qué ser iguales. Entonces veamos un ejemplo al respecto. Entonces el ejemplo es el segundo ejemplo. Entonces dice así: w es igual a r al cuadrado más s por b más t a la 3.
donde, fíjense, W es función de ¿cuántas variables? Cuéntenos. Son 4, ¿no? R, S, V y T. A su vez, R está dado por X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. S está dado por X, Y, Z. V está dado por X, E a la Y. Y T está dado por Y y Z al cuadrado. ¿Sale? Como ven, estas R, Z y V, pues R es función de 3 variables, S es también función de 3 variables, V es función solo de 2 variables, X y T es función de Y y Z. Pero en conjunto, R, S y V son funciones de X, Y y Z, ¿no? Como ustedes lo pueden apreciar. W es función de 4 variables y esas variables a su vez son función de 3 variables máximo. Entonces, como ven, N y M en este caso no son iguales. Y lo que nos preguntan es, ok, ¿cuál es W con respecto a Z? Esa es la pregunta. Yo o ustedes bien podrían reemplazar lo que es R, lo que es S, lo que es V y lo que es T en esta función y tomar la derivada con respecto a Z, y eso es perfectamente válido, pero yo lo voy a hacer aquí por la regla de la cadena. Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Identifiquemos las variables. Las X son, en este caso, X, Y, Z, las XY, y las U1, 2, etcétera, pues son R, S, V y T. Entonces, si yo sigo esta regla, lo que tengo que hacer es tomar la derivada de W con respecto a R, de R de Z, más la derivada parcial de W con respecto a S, de S de Z, más la derivada parcial de W con respecto a V, de V de Z, y la derivada, finalmente la derivada parcial de W con respecto a T, de T de Z. ¿Correcto? Entonces, esa es la interpretación de la regla general que pues les puse aquí en el cuadrito. Entonces, vamos a hacerlo. Lo primero es la derivada de U con respecto a R. Lo voy a escribir de nuevo. Se los dije para que lo tuviéramos presente, pero aquí simplemente lo voy a copiar de W de S, de S, de S, de Z, más de W de V de Z, más de W de T, de T de Z. Desde W de R es inmediato, la derivada parcial de W de R es 2R, ¿no? Es 2R. De R de Z, pues es inmediato también, la derivada parcial es 2Z, ¿correcto? Más de W de S. De W de S es nada más B, ¿verdad? Entonces aquí tengo B. De S de Z es nada más X por Y. Es inmediato, ¿no? Está aquí. Ahora, de W de V. Entonces, de W de V es nada más S. Entonces aquí tengo S. Y por de V de Z. De V de Z. Y de V de Z es 0, ¿no? Porque B no depende de Z. Entonces aquí hay un 0. Y finalmente de W de T lo obtengo de aquí, que es 3T al cuadrado más 3T al cuadrado por dt de Z, y dt de Z lo tengo acá, ¿no? Entonces me daría 2YZ. Y pues, ¿qué me queda? Pues simplemente reemplazar pues las variables R, S, o bueno, R, S, V y T aquí para obtener mi resultado final.
Entonces la derivada parcial de W con respecto a Z sería 2 por R, pero R, bueno, 4 por R más bien. 4 por R, pero R es X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado por Z, ¿no? Que es este Z que me falta aquí. Entonces, pues simplemente lo escribo. Más V es XE a la Y, XE a la Y por XY. Entonces aquí tendría XY, X al cuadrado, Y por E a la Y. Y ahí me quedo. Esto, S por 0, pues es 0, entonces eso no me preocupa. Más 3t al cuadrado. T al cuadrado es y al cuadrado, z a la 4, que multiplica 2yz, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, esto se simplifica, obviamente. Esto me da 6. Este y con este y me da y a la 3. Entonces, este me lo quitó y este me da y a la 3. Y este de aquí ya se fue. Y este z a la 4 con este z, de aquí, ¿sí? Me da z a la 5, ¿no? Y ya estuvo. Entonces, pues este sería el resultado. Lo puedo pues, intentar simplificar un poco más. Yo no le veo mucho el caso de intentar simplificarlo un poco más, pero este sería el resultado y esa es nuestra ganancia de una derivada parcial que, bueno, en principio parecía un poco asustadora, pero bueno, con la regla de la cadena pues es bastante fácil. Lo más importante es que el número de variables de las que es dependiente de la función que quiero derivar y a su vez de esas cómo está compuesta de las otras funciones, pues no tiene que ser igual. Eso es lo más importante. De hecho, podemos llevarlo a un caso que es muy habitual digamos, en física, y es que pues ustedes tienen, por ejemplo, la posición de algo. La posición de algo es una función usualmente de múltiples cosas, pero esas cosas al final del día dependen del tiempo, ¿no? Entonces, si yo tengo una función, digamos, voy a llamar, pues sí, sigamos con W. W, que es función de U1, U2 hasta UN, y a su vez U1 es función del tiempo, U2 también es función solo del tiempo, y así hasta UN, que sean funciones del tiempo. Entonces, valdría la pena preguntarse cuál es la derivada de W con respecto a T, ¿no? Y de acuerdo a nuestra regla de la cadena, entonces, y fíjense que lo estoy poniendo como derivada total. Y eso los voy a dejar para que lo piensen un momento. Ahorita les comento al respecto, pero mañosamente lo puse como derivada total porque, bueno, ya me sé la respuesta, pero piensen un momento por qué lo escribo como derivada total. Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Pues va a ser de W de U1 por la derivada parcial de U1 con respecto a T. Pero ahí está la respuesta. No es derivada parcial porque solo depende de esa única función. Entonces es derivada total, ¿no? Entonces de U1 con respecto a T más de W de U2 con respecto a T más de W de U3 de U3 con respecto a T más las que hagan falta de W de UN de UN, la derivada total de UN con respecto a T. Entonces, claro, cuando yo reemplace todas las U's por su dependencia en T, pues la función W solo depende de una variable, que sería pues el tiempo. Entonces, obtener la derivada parcial pues no tiene ningún sentido en ese caso, porque pues, depende de una única variable,
y a eso le llamamos derivada total, ¿no? O la escribimos de esta manera, sin el hecho de hacer énfasis en que es una derivada parcial, sino es una derivada total, ¿sale? Veamos ahora una curiosidad, que esa aplicación es simplemente la regla de la cadena. Imaginemos que tenemos una función W que es una función f mayúscula de x y de y, ¿sí? Y curiosamente al y es una función f minúscula de x, ¿sale? Entonces al final del día w es solo función de x, ¿no? O sea, w es una función f de x y es una función a su vez de x. Pero supongamos que esa w es 0. Entonces w es igual a 0 para todo x, para todo y. No, es simplemente, en un momento podemos ver ejemplos de esto, pero por ahora asúmanlo, bueno, w es 0 para todo x y y. Entonces, ¿cuál sería, y esta es la curiosidad, la derivada de y con respecto a x? ¿Cómo puedo yo calcular f' de x, ¿no? ¿Será posible calcular f' de x? Y fíjense la pregunta, es, miremos el problema detenidamente. O el ejemplo. Yo tengo una función f de x y y que es igual a 0. O sea, yo aquí me puedo ignorar este w, pero nada más lo estoy poniendo por completez. Pero x y y son dos variables que juegan entre ellas de tal manera que siempre me da 0. Pero a su vez y es una función de x. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular la derivada de f de x? O sea, ¿cómo puedo saber yo esta derivada? Y entonces, aquí es donde viene el hecho de que hice hincapié en poner w, porque pues me sirve simplemente como una variable auxiliar. Porque ustedes aquí pues simplemente hubieran podido ignorar a w y poner f igual a 0 y da lo mismo. Pero voy a utilizar la regla de la cadena para este w. Ese es el chiste. Entonces vamos a usar la regla de la cadena, ¿no? Entonces tengo w de x va a ser igual a, como vemos, w de x por dx de x, ¿no? Entonces es 1. Entonces ya. Perdón, de f. Aquí me equivoqué. De f de x. Más de f de y por de y de x, ¿verdad? De y de x. Que es f' de x. No tengo que hacer énfasis en eso. Pero w es una función que siempre es constante, ¿verdad? Entonces esta derivada es igual a 0. Esto me da 0. Y por lo tanto, de aquí yo puedo despejar mi derivada, ¿no? Entonces, de y de x, o lo que es lo mismo, f' de x, es igual simplemente a menos de f, la derivada parcial de f con respecto a x, entre la derivada parcial de f con respecto a y. Y pues la hemos calculado de una manera pues muy elegante. Esto se conoce como la derivada implícita. Derivada implícita. Ok. Y acostúmbrense por favor a ella porque es algo muy común en física tomar, y sobre todo en física o en ciencia, las derivadas implícitas. Es decir, las funciones están relacionadas a través de una como función principal, y a través de esa función principal es que yo voy a obtener las derivadas entre ellas, digamos, ¿vale? Creo que estas ideas quedan mucho más claras con un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que tenemos una circunferencia en el plano.
La circunferencia en el plano tiene una ecuación muy bien establecida. X a la y más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado, ¿verdad? X y y son dos funciones, dos variables que toman cualquier valor, pero que están restringidas por esta condición, que es r al cuadrado. O sea, X y Y son tales que siempre me dan r al cuadrado, ¿verdad? Imaginemos que yo quiero saber entonces cuál es de Y de X. Es exactamente este tipo de consideraciones que estábamos haciendo acá. Excepto que W no es 0, W es R, pero como van a ver no va a importar porque mientras sea constante pues es igual. O sea, 0 es simplemente una cosa que tomé por simplicidad, pero no tiene que ser necesariamente 0, pero sí constante. Entonces, pues bueno, ¿cómo podremos calcular esto? Entonces, fíjense que la regla, vamos a, primero, no utilizar la regla, ¿cómo se podría calcular? Y segundo, así utilizar esta regla. Porque ¿cuál va a ser f mayúscula? F mayúscula de aquí, pues va a ser x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sale? Pero primero no lo utilicemos, supongamos que no conocemos la regla de la derivada implícita, que es la que acabamos de deducir, y pues nos avientan este problema, ¿no? Entonces, y es función de x, ¿verdad? ¿Y por qué es función, y es función de x? Porque esto es una ecuación, chicos. Entonces yo de ahí puedo despejar y como función de x. O viceversa, eso ya es mi elección. Pero esta derivada existe. Entonces, una manera de hacerlo es derivar toda la ecuación con respecto a x y asumir que y es función de x. Entonces, esto yo lo puedo escribir como x al cuadrado más y de x al cuadrado es igual a r al cuadrado. Tomo la derivada de esto con respecto a x, de esta ecuación. Aquí tengo 2x más, ahora uso la regla de la cadena que ustedes ya conocen, de una única variable. Esto es 2y por la derivada de y con respecto a x, y aquí como r es constante es 0. Y fíjense que aquí está mi derivada de y con respecto a x. Entonces de aquí despejo y de x es igual a este 2 y este 2 se simplifica, menos x partido entre y, ¿verdad? Entonces, esta es la derivada, digamos, de y con respecto a x, o cómo cambia y como función de x para una circunferencia. ¿Cómo operaría yo entonces con la regla de la cadena, con la derivada, la regla de la derivada implícita? Entonces la pongo acá. Simplemente tengo que identificar mi y mayúscula, mi f mayúscula, perdón. Entonces mi f mayúscula en este caso de la circunferencia pues es esto de acá. Es función de x y y, ¿no? Entonces simplemente la derivada parcial de y con respecto a x va a ser menos la derivada de esa f mayúscula con respecto a x, que es inmediato, 2x, partido entre la derivada de esa f mayúscula con respecto a y, que es 2y. ¿Y qué obtengo? Lo mismo, x partido entre y. Cualquiera de los dos es equivalente. En este caso, pues es como relativamente simple. Pero vamos a ver el caso, ya para finalizar, de cuando pues tengo más que solo x y y, ¿verdad? La extensión a múltiples variables, pues se las dejo a ustedes para la casa, pero en general, imaginemos que si tenemos una función f de x, y y z, que esto es lo que se llama una constricción, están constreñidas, x, y y z están constreñidas a algún valor, aquí por simplicidad es 0, pero es un valor constante. Esto define una función de dos variables. ¿Por qué? Porque a través de esta ecuación yo puedo despejar, por ejemplo, z como función de x y y, o al revés, ¿no? F es función de x, y y z, está claro, pero al tener esta restricción, constricción o igualdad a algo constante, que en este caso es 0,
es obvio que yo puedo despejar alguna de ellas como función de las otras dos. Entonces es en realidad una función al final del día de dos variables. Entonces, ¿cómo puedo calcular yo, por ejemplo, la derivada parcial de z, si quiero despejar z, con respecto a x? O, es decir, a ver, se los puntualizo más bien. Esta restricción, constricción, restricción, igualdad a cero, o igualdad a una constante, implica que x, y y z no son cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir la restricción, al igual que aquí x y y cumplen una restricción de que son siempre igual a r al cuadrado. No son cualquiera x y y, o sea, imagínense el plano no son todos los x y y, son los que cumplen la restricción. Eso implica que yo puedo despejar a y como función de x o viceversa, por esta restricción. Entonces, esto, f mayúscula es función de x y y, pero debido a la restricción, es en realidad solo una f al final del día, esta x y y están relacionadas como nos permite calcular la derivada de una con respecto a otra, porque cumplen esta restricción. Aquí me estoy saliendo a más dimensiones, entonces x y z no son cualquiera, entonces cumplen esta restricción. Voy a escoger que z, entonces, a través de esa restricción, z va a ser alguna función de x y y, ¿verdad? Entonces yo quisiera saber cuál es la derivada de z con respecto a x y cuál es la derivada de z con respecto a y. Es la misma pregunta que nos hacíamos acá de la derivada implícita. ¿Sale? Lo que insisto, que les quede claro, es que esta restricción, y no me canso de repetirles que no necesariamente es igual a cero, simplemente implica una restricción. O sea, implica que sea una constante. Implica que x, y y z no son cualquiera, porque este signo es de igualdad. Y eso es muy restrictivo. Entonces, bien, a través de esa igualdad yo podría despejar z como función de x y y, o cualquiera de las dos, pero va a ser z como función de dos variables, de x y y. Mi pregunta, o la pregunta es, ¿cómo calculo entonces las derivadas implícitas de z de x y de y de z? Bueno, pues la regla que ustedes la van a derivar en casa va a ser de z de x, va a ser la función que aparezca acá, va a ser la... Primero siempre va a tener signo menos. Es de cajón, ese signo siempre va a estar ahí. La que aparezca acá es la que va a aparecer arriba. Entonces recuerden que todo va a ser con respecto a esta función. Entonces va a ser de f de x. Partido entre la que esté acá abajo. La que esté, perdón, primero aparece la que está abajo y luego la que está acá arriba. Entonces de f de z. Y ya, solo tienen que hacer ese cálculo. Eso es lo bonito de esta derivada implícita. Ahora, si esto lo cambio yo por z, por y, perdón, pues si sigo mi truco mnemotécnico, entonces esto es signo menos, siempre tiene signo menos. La que esté acá abajo va a aparecer primero arriba, entonces de f de y. Y esta que está acá arriba aparece abajo, entonces esto es de f de z. Y si usan este truco mnemotécnico, pues ya no importa el número de variables que sean, ¿no? O sea, pues simplemente las van construyendo. Pero la demostración, pues sí se las dejo a ustedes en la casa, no es muy difícil, igual que la anterior. Terminamos entonces con un ejemplo de esta regla. Imagínense que tenemos la siguiente ecuación. Tenemos x al cuadrado, z al cuadrado, más x, y al cuadrado, más 4yz menos 5 igual a 0. Como ven, pues esto es una ecuación justamente al estilo de aquí.
No es como las funciones que estábamos viendo antes de las, bueno, ya la quité, pero de la regla de la cadena, donde W pues, era una función de X, Y, Z, pero no tenía ninguna, presten atención, restricción. Si yo no pongo este signo igual, lo quito y digo esto es f de X, Y, Z, muy bien, es la f de X, Y, Z. Y si yo quiero aplicar la regla de la cadena que aprendimos al principio de esta clase, pues es bienvenido. Dime de qué dependen X, Y, Z para aplicar la regla de la cadena. Este es lo que estamos utilizando, lo que aprendimos de la regla de la cadena para hacer derivadas más complicadas, que son muy típicas en problemas de ciencia, son muy típicas, porque las restricciones son muy habituales en física y en ciencia en general. Entonces, si yo digo, no, esta no, bueno, es esto, pero esto tiene que ser igual a cero, o igual a una constante, pero igual a algo y está fijo, ¿qué es lo que sucede? Pues ya ni X, ni X, Z y Y son lo que yo quiera, ¿verdad? Tienen que cumplir esta restricción. Espero que por mucho que haya sido insistente, les quede claro después de esto. ¿A qué hace referencia la derivada implícita? Entonces, imagínense que pues nos dicen, bueno, nuestro problema tiene esta restricción y yo quiero saber de z de x y de z de y. Una manera sería despejar z de aquí y calcular estas derivadas. Eso es normal. Pero la manera elegante no es esa. La manera elegante es, ok, aceptar que esto es una derivada implícita, porque hay esta restricción, y utilizar la regla de la derivada implícita que ya derivamos. Entonces, yo simplemente tengo que identificar cuál es la f. ¿Y cuál es la f? Pues la f es esta función, chicos. Es esta función. Es nada más un artilugio para hacernos la vida más fácil. Porque al fin y al cabo esa función tiene que ser cero. Entonces, para calcular la derivada de z con respecto a x, entonces esto va a ser menos la derivada de f con respecto a la que aparece abajo, que es x. Entonces es df de x partido entre df de z, que es la que aparece arriba. Entonces df de x, pues si esto es f, pues df de x es inmediato, es 2x z al cuadrado más y al cuadrado. Ahí está. Y me falta el signo menos. Partido entre df de z, pues este es f con respecto a z. La derivada con respecto a z es 2x al cuadrado z más 4y. Y ya acabé, ¿no? Así, como ustedes ven, acabo de obtener la derivada de z con df de z con respecto a x. Y ahora, pues nada más me falta calcular la derivada de z con respecto a y, que utilizo lo mismo, es la de f de y de f de z. Pero esa de f de z ya la calculé, entonces es lo mismo, ¿no? Solo tengo que calcular de f de y. ¿Y cuál es f? Insisto, es esto de acá, esto que estoy señalando. Lo que está antes de la igualdad. Y fíjense que da lo mismo si paso este 5 para acá, da lo mismo. El punto es que está fijo, es una cantidad fija. Entonces, la derivada con respecto a y de este término es 0, la derivada de este con respecto a y es 2xy y más 4z, que es la derivada de este, y la derivada de este es 0. Partido entre la derivada de f de z, pero eso ya lo calculé, esa es la que está acá abajo. 2x al cuadrado, z más 4y. Y fíjense que de manera muy inmediata, muy fácil, he obtenido las derivadas parciales de esa función z como derivada de x y y.
las derivadas parciales. Entonces, ¿qué hemos visto en esta clase? Para recuperarlo, pues vimos la regla de la cadena para funciones de más de una variable. Vimos la extensión general, que vimos que no necesariamente o no es obligatorio que las funciones coincidan el número de variables de las que dependen la función que quiero derivar, y a su vez el número de variables que dependen esas funciones de las cuales está compuesta mi función principal, que es a lo que me estoy haciendo referencia, es a este teorema, obviamente. Y finalmente utilizamos estas reglitas para sacar derivadas implícitas que pueden ser muy laboriosas si las intentamos no a través de la derivada implícita, sino pues despejando una función a otra. Imagínense, en este problema nosotros obtuvimos las derivadas implícitas de manera muy fácil, pero si no usáramos ese camino y despejáramos la z, pues si, como ustedes ven, es una función que tiene z al cuadrado. Entonces despejarla pues me da, ya saben, ¿no? la regla de una función cuadrada, y de ahí tengo que tomar las derivadas, etcétera, etcétera. Aquí me sale inmediatamente, no tengo que batallar, es directo. Por supuesto, imagínense que ahora z no es z al cuadrado, es z el seno de z, por ejemplo. Y hacer despejar z no siempre es fácil. Por eso les digo que esta herramienta de la derivada implícita es muy útil y se la van a utilizar muchísimo. Muchísimo, y no solo para los que se dediquen a la física pura. Imagínense ustedes un problema que les dejo para que lo piensen. Imagínense que ustedes tienen un aparato que tiene un cierto volumen, y que ese volumen, pues, digamos que es un cilindro para simplificar, depende del radio y de la altura, ¿no? Pero ese volumen es constante y ustedes quieren saber cómo cómo cambia el radio con respecto a la altura para mantener ese volumen constante, y ustedes quieren minimizar, por ejemplo, el radio, o sea, hacerlo lo más chiquito posible o la altura la más grande posible, por alguna razón. Porque les cuesta más dinero, porque les cuesta menos dinero usualmente, o por lo que sea. No me voy a meter al respecto, pero dense en cuenta que ese tipo de restricciones son muy usuales, y conocer las variaciones internas de las funciones puede ser útil para determinar, pues, si te va a costar más dinero o menos dinero, o si se te sale del lugar del laboratorio donde estás trabajando, etcétera, etcétera. Entonces la derivada implícita y la regla de la cadena, por eso les decía, vamos a empezar, porque es que ustedes de aquí en el resto de sus carreras lo van a seguir utilizando. Pues bueno, chicos, nos vemos en la siguiente.